En la primera carta a los Corintios, las dificultades de la iglesia del Señor en Corinto. Y vamos nosotros hoy al capítulo 5, tomaremos el versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo 1, para meditar en la palabra de Dios. A ver conmigo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Si colocamos esa misma canción en la NTV, tal vez nos amplíe un poco más el concepto. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. ¿Te das cuenta? Si no me mira así, que eso lo dice la Biblia. Me miran así como. Entonces el tema para esta mañana lo he titulado: ningún pecado hace bien a la iglesia. Amén. Ningún pecado hace bien a la iglesia. Es cierto que la Biblia lo enmarca todo en un cuadro pequeño. Dice, toda desobediencia es pecado. El pecado, no voy a entrar a describirlo porque eso es muy complejo. Pero el pecado es tan poderoso que agarró a un querubín, lo más grande que había después del Creador, perfecto, dice la Biblia, era en hermosura, y lo volvió diablo. ¿Oyó? Lo volvió diablo, y para ese diablo no hubo reversa. Y todos los que ese diablo endiabló, también los pasó de ángeles a demonios. Y para ellos no hay reversa. Porque dice Hebreos 2:14, porque no socorrió a los ángeles. No hay socorro para los ángeles. El pecado ese que dañó a los ángeles, también dañó a la humanidad. Porque ese diablo fue arrojado de los cielos, vino a la tierra y en la tierra encontró un reino. El diablo quería ser rey, pero al ser destituido, al ser arrojado de la presencia de Dios por su rebeldía, llegó a la tierra, y en la tierra había un reino y un rey que era el hombre, porque Dios lo puso como señor de la creación. Y al hombre el diablo lo engañó a través de la mujer, y entonces cayó toda la humanidad en desobediencia. Y dice la Escritura que todo aquel que practica el pecado pasa a ser esclavo del pecado. Y por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, pasó a todos. Luego todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. De manera que ningún ser humano, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo, puede decir que no ha pecado. Todos fuimos encerrados bajo pecado. Unos de una manera, otros de otra manera, pero nadie se salva. De tal manera que Dios necesitó manifestarse en carne, y en la carne pagar el precio del rescate de nuestros pecados. Amén, hermanos. Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en su carne. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva viene a través del evangelio de la salvación, por medio del cual nos apropiamos de la nueva propuesta que Dios nos hace: nacer de nuevo, vida nueva, salvación, todo nuevo en Cristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, cuando el Señor nos engendra de nuevo por su palabra y nacemos de nuevo, al ser nuevas criaturas, bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo, es cierto que todos nuestros pecados, desde que tenemos conciencia o uso de razón hasta el día del bautismo, quedan sepultados allí.
Amén. Porque el Señor mandó que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es Lucas 24:47. Así que esa primera etapa del hombre pecador, desde que tiene conciencia hasta que se bautiza, es una etapa y queda solucionada por el perdón de pecado en el nombre del Señor Jesús que se invoca sobre la persona en el bautismo. A partir de que se bautiza, pasa a ser una persona con dos naturalezas. Una naturaleza que le gusta el pecado. Esta mañana jocosamente hablaba con el hermano Mario, que es tan pecaminosa y tan mala que Dios decidió mejor transformarla. Y yo no voy a luchar más con Dios, te voy a transformar. O sea que esta naturaleza nos va a acompañar hasta la tumba. ¿Oyó? La naturaleza vieja no se convierte nunca, nunca. Y nos va a acompañar hasta la tumba. Pero hay dentro de esa naturaleza vieja una nueva criatura. Esa nueva criatura no practica el pecado. Pero a la vieja criatura le encanta el pecado. Así que ahí tiene usted la mosca y la abeja. ¿No vio? Usted decide si vive como mosca o vive como abeja. ¿Se acuerda del tema el martes? Bueno, el texto que nos ocupa hoy no está hablando de un hombre pecador del mundo. Viene hablando el apóstol escribiéndole a la iglesia. Por lo tanto, el pecado que se menciona aquí lo está cometiendo alguien que pertenece a la iglesia, que es miembro de la iglesia, que se congrega en la iglesia. Por lo tanto, ese pecado está ¿dónde? ¿Fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Y le pregunto, ¿alguna vez el pecado le ha hecho bien a alguien? Ni de manera individual, ni de forma familiar, y mucho menos de manera congregacional. Uno de los efectos que tiene el pecado con respecto a la obra de Dios es que detiene el avance de la obra de Dios. ¿Oyó? Atrasa el proceso. Por ejemplo, para mencionarle nada más un caso, aunque no es la iglesia, pero es el pueblo de Israel. Pero si allá tuvo ese efecto, también lo tiene acá. En Números capítulo 12, del versículo 1 en adelante, se lo voy a mencionar. Dice la Biblia que el pueblo de Israel va rumbo a la tierra de Canaán. Y en medio del transitar aparece un pecado llamado murmuración. ¿Quién lo comete? Dos miembros de la junta local. El pastor era Moisés, María y Aarón eran de la junta local. Y porque Moisés se casó con una morena de pelo quieto. Sí, así dice la Biblia. De pelo quieto, no me le ponga. Estas personitas se sintieron ofendidas. ¿Cómo es posible que el pastor se va a casar con esa muchacha? Y se fueron de lengua. Y dice, y los oyó Dios. ¿Oyó? Y los oyó Jehová. Y enseguida le brotó a la hermana María, o en hebreo es Miriam. A la hermana Miriam le brotó la lepra. Y Dios dijo, sáquenla del campamento. Para que no me contamine a nadie más, sáquenla. Y entonces la lepra es algo que se va apoderando y va destruyendo el tejido de la piel, la carne y todas las partes blandas. Se va cayendo la nariz, se caen las orejas, se cae toda una cantidad de partes del cuerpo. Viene Moisés y ora y dice, Señor, no permitas que muera como aquellos que no vieron la luz del sol. Y Dios le dice, si su padre la escupe en la cara no queda inmunda. Sácala. Y la sacaron. Y sabe que dice la Biblia en el versículo 15 del capítulo 12. Así que María quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. ¿Cuántos días retrasó el pecado de María la marcha del pueblo? Entonces el pecado sí detiene la obra de Dios. Le puedo mencionar cuando el tiempo de Josué iban a pelear y alguien por allá súper inteligente que dijo lo que yo hago no le interesa a nadie, encontró un manto hermoso
Y encontró también unos lingotes de oro y agarró y se los llevó y como el armadillo cavó y enterró. Tapó todo bien. Y cada vez que fueron a la guerra, terminaban derrotados. ¿Se acuerda el manto babilónico? O el pecado de un solo hombre, cómo afectó a que muchos inocentes murieran en la batalla. O sea, yo le puedo citar muchos textos bíblicos. Porque es que la Biblia dice, el que encubre su pecado, no, es que no tiene por qué prosperar. O sea, el pecado nunca le ha hecho bien a la iglesia. ¿Queda claro el tema? Muy bien. Vamos entonces a meternos en el agua profunda. Si trajo chaleco, póngaselo. Si no, vamos al agua profunda. Dice la Escritura que el apóstol está dolido, a la vez sorprendido. No porque el pecado no sea común, el pecado nos va a rodear todos los días. Y por eso es que todos los días estrenamos misericordia y gracia divina. Amén. Y el Señor no quiere que pequemos. Eso es verdad. Él no quiere que pequemos. Pero tampoco es, y voy a usar un término humano, tampoco es ignorante de nuestra tendencia pecaminosa. Y por eso dice, y si alguno hubiere cometido pecado, bueno, aquí tiene la solución. Amén. Él dice, hijito, esto escribo para que no pequen, porque Él no quiere que pequemos. Pero si alguno ha pecado, bueno, haga esto. Amén. Abogado tenemos para con el Padre. Y la mejor manera de un abogado defender a un candidato es que ese candidato le cuente toda la verdad. Eso es equivalente a arrepentirse y confesar su pecado. Luego, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo limpia de todo pecado. ¿Estamos bien? Entonces, el pecado está al alcance. El problema es que alguien que fue sacado del pecado, lavado del pecado y puesto en el cuerpo de Cristo, quiera vivir la vida cristiana con la vieja naturaleza. O sea, quiera disfrutar de los deleites de la vida de la abeja viviendo como mosca. ¿Se acuerda la penúltima lámina? Hablo con los hermanos que vinieron el martes. Penúltima lámina donde estaba una abeja conversando con una mosca. Por más que la abeja intente convencer a la mosca de vivir sobre las flores y comer cosas limpias, la mosca siempre vivirá en la basura. Así es la naturaleza humana. Le guste lo de aquí a la tierra, lo malo, el pecado. Entonces el apóstol les dice, volvemos al texto, Corintios, por favor, 1 Corintios 5. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. ¿Cómo es posible? Gente tan educada, dice Pablo. Acuérdense que en la primera escuela veíamos que tienen todos los dones del Espíritu Santo en la iglesia de Corinto. ¿Recuerda? Gente muy sabia. Me cuesta creer que tal cantidad de personas tengan en medio de ustedes tal pecado. Algo que ni siquiera los paganos, o sea, los gentiles, que éramos lo peor de lo peor. Cuando a alguien se le quería ofender, se le decía, tú eres un gentil, tú eres un publicano. ¿Eh? Algo ni siquiera los paganos o gentiles me dicen que un hombre de su iglesia, no una visita, un miembro de la iglesia, vive en pecado. Una cosa es que uno está en el evangelio y cayó en pecado, ¿verdad? Por debilidad se equivocó, se aligeró y pecó. Pero este cliente vivía, estaba amañado, llevaba un tiempito en eso. Ya esto es, aquí se usa el término el que practica el pecado. ¿Oyó? Juan dice, el que es de Dios no practica el pecado. Aquí ya es práctico, algo que lo hace recurrentemente. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado. ¿Cuál fue el pecado? ¿Se fumó un tabaco de marihuana y andaba todo embartolado? No. ¿Se metió un garrafón de aguardiente? Nada. ¿Se dio de trompada con alguien? ¿Problema de plata? No. ¿Cuál era el problema? El apóstol usa la palabra inmoralidad sexual. Reina Valera usa fornicación.
Tanto la inmoralidad como fornicación nacen de un término que es porneia, que es la depravación de la sexualidad. Una persona que practica la porneia es capaz de hacer sexualmente lo que se le ocurre. Y eso está enmarcado en Romanos capítulo 1, que terminan hombres con hombres y con bestias y una cantidad de cosas. ¿Listo? Versículo 2. Ustedes están muy ¿qué? Orgullosos de sí mismos. ¿De qué se sentirían orgullosos los hermanos de Corinto? Tenían los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Habían tenido pastores como Pedro, como Apolo, como Pablo. ¿Qué más se sentían orgullosos? Era una ciudad muy comercial, muy próspera, era una iglesia hermosa, hablando en términos generales, así que tenían mucho de qué sentirse orgullosos. En cambio, deberían estar llorando de dolor, que es el efecto que debe causar el pecado cuando uno es consciente de su maldad. Cuando uno ha pecado y lo hacen consciente de su pecado, porque el pecado anestesia, el pecado ciega, ¿oyó? Pero cuando la palabra de Dios o aparece Natán, que es tipo de la palabra del Espíritu Santo y te hace consciente de tu pecado, ahí se quiebra la máscara y termina uno arrepentido y llorando. Por eso dice, deberían estar llorando de dolor y de vergüenza. ¿Y cuál es la solución que plantea el hermano Pablo? Si fuera usted, como le diría, ese tipo, ese hombre, ese infeliz, no mire para allá, estamos hablando de acá, ese bandido, échenlo de la congregación. Eso es igual a excomulgar. Échenlo de la congregación. Esto se lo está diciendo Pablo por carta. ¿Oyó? Vamos un poquito a la historia. ¿Por qué los hermanos se sentían orgullosos? Los hermanos se modernizaron a tal punto que Corinto era una de las... Corinto vendría a ser algo así como Panamá. Era un istmo y algo que tenía costa y todas esas cosas. Tenía mucha economía. Entonces, allí había un templo grandiosísimo, que nada más ese templo tenía aproximadamente 1000 mujeres sacerdotisas que practicaban el culto sexual a sus dioses. Escúcheme bien, aunque fuera casada, siquiera un día al año, cada mujer de Corinto tenía que ir al templo de las diosas y vender su cuerpo a todo hombre que viniera, y el dinero que produciese era su ofrenda a su Dios. Imagínense que había hombres pudientes que se sentían orgullosos de que su mujer fuera sacerdotisa en el templo de allá. Y usted lo ve así raro porque estamos ahora en otro reino, estamos en la luz. Pero para ellos allá eso era moda. Ellos era lo máximo, estaban en la crema innata. Así que esto que está pasando aquí, según un pequeño estudio que hice por ahí, esta dama era sacerdotisa en el templo de allá. En el templo de allá pueden tener cuantos hombres quieran y no es pecado. Por eso usted va a entender que más adelante el apóstol Pablo habla del uso del cuerpo, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, ya usaban el cuerpo como vehículo para rendirle culto a sus dioses en la depravación sexual. Para esta dama era normal. Resulta que la investigación dice que los historiadores dicen que el marido, el esposo de ella, estaba vivo. Y además era miembro de la misma iglesia. Así que el hermano Pancracio con la hermana Pancracia estaban casados y asistían a la iglesia central de Corinto. Pero Pancracito era quien vivía con Pancracia. Entonces Pancracio y Pancracia y Pancracito se encontraban en todos los cultos. Dios les bendiga, amén, ¿cómo está? Todo bien. Y adoraban y cantaban y lloraban y todo. En la misma iglesia y todo, vea, como el pibe.
Ese era el asunto. Por eso es que el apóstol Pablo está mareado, como dice uno vulgarmente. Por eso es que el hombre está bravo. Si ustedes deberían estar llorando, avergonzados, y están llorando, están contentos, orgullosos. Hombre, ese tipo, échenlo de ahí. Échenlo de ahí. Él da por sentado que esa mujer ni se ha arrepentido, que esa mujer no ha nacido de nuevo, por eso ni la toca, se refiere al hombre. Amén, hermanos. Para esa época también era normal que las sacerdotisas eran las que mandaban en la casa, porque eran las que llevaban la plata, eran las que tenían el buen nombre en la sociedad, eran doña fulana y doña sutana. Usted es el marido de doña fulana. Era famosa. Y la iglesia de Corinto quiso como que, acá también se vale, se puede. Entonces, hermanos, estas mujeres, no importa, ellas se ubicaban en el templo de su diosa. Y les dije que eran un número aproximadamente de 1000 mujeres que servían en ese templo. Y no importa el hombre de dónde viniera y cuánto le ofreciera, después que se dirigiera a una de ellas, cada una de ellas a su local, dentro del templo, el hombre le arrojaba el dinero ahí en un manto que tenían. No importa si fuera una monedita, ¿cuál es la más pequeña de nosotros? 50 pesos. Así fuera de 50 pesos, ya para ella era una ofrenda. Pero eso tenía que practicarlo dentro del templo, a la vista de sus dioses, porque era su culto. Si era una mujer casada, al terminar el día, salía de ahí y decía que estaba sirviendo a su Dios, así que ella, en el concepto de los corintios, era santa, era limpia, porque estaba en el templo, no estaba haciendo nada indebido. Así que esta dama no tenía conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque ella no había nacido de nuevo. Seguía en su vida de mosca. Pero el hombre sí era hijo de cristiano, el hombre sí conocía el evangelio. Y está ahí. Ahora, hermanos, ellos decían, somos libres. Somos libres. Y por eso Pablo más tarde se lo dice, sí, todo me es lícito. Porque ellos decían, nosotros en Corinto somos libres. No estamos bajo el yugo del imperio. Y además ahora en el evangelio también somos libres, así que somos libres 2 veces. Porque Cristo nos ha hecho libres. Pero estaban convirtiendo la libertad en libertinaje. Estaban pervirtiendo la libertad. Amén, hermanos. Así que imagínese usted el avivamiento que se sentía en cada culto con ese peso en medio. ¿Ah? Lo peor es que el pastor y los ancianos de la iglesia, nadie tocaba el tema con un dedo. Cualquier parecido con el tiempo de hoy, no sé si será coincidencia. Estos mensajes en los púlpitos no son comunes. No son comunes, porque si predico contra el pecado se me aparta la gente. Entonces voy a hablar de milagros, de prosperidad y de no sé qué cosa. Y de avivamiento. No, yo le voy a predicar lo que dice la Biblia. Yo tiro la piedra, en alguna parte cae. Si sea sobre mi propia cabeza. Pero todo lo que sube baja. ¿Por qué Pablo está enojado? Levítico capítulo 18, versículo 8. Pablo conocía la Biblia y esa Biblia que él conocía se la enseñó a la iglesia porque él fue pastor ahí. O sea, los ancianos no predicaban contra esto, los pastores tampoco predicaban contra esto. No sé si es que no se atrevía o es que ese mensaje no gana like, no gana me gusta, no sé. Pero aquí estamos para complacer al dueño de la iglesia. Para decirle el pecado, pecado, y que el pecado todavía no deja avanzar la obra de Dios. Y que esa puede ser la causa por la que en tu familia las cosas no andan bien, por las que en tu trabajo las cosas no andan bien, por las que en tu vida las cosas no andan bien. Porque la sentencia es fácil, el que encubre su pecado no prosperará. Encubrir no es solamente negar, es también justificar. Es también hacer creer que todo está bien, que yo no hice nada como Jesse. No, yo no he ido a ninguna parte, ya tenía el tapado por allá. Levítico 18:8, la NTV, por favor. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre. ¿Quiere más claridad? Porque eso deshonraría a tu padre.
Si la TLA, pero como dice, creo que es más brava todavía. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre. Vamos a seguir avanzando en la NTV. 2. Bien. El 9. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en tu familia o no, o en otra, siga. No tengas relaciones sexuales con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. No tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se casó con tu padre, porque ella es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu padre, pues es una pariente cercana de tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu madre, pues es una pariente cercana de tu madre. Y ahí usted va a encontrar la lista. Ahí va a encontrar la lista y se va a dar cuenta que Pablo eso se los había enseñado a ellos. O sea, la mujer del papá venía siendo alguien muy cercano. Y estaban vivos los dos. La única manera que esa dama quedara libre es que él se hubiera muerto, ¿verdad? Pero él estaba vivo y era mismo, miembro de la misma congregación. Y ellos conviviendo. Y yo no sé Pancracio cómo le veía la cara a Pancracia y a su hijo y todo bien. Y Pancracito, ajá papá, Dios te bendiga. Si Rubén, dice la Biblia que era el primogénito de Jacob, fue degradado, perdió la primogenitura para acostarse con una de las concubinas. Ni siquiera era la esposa principal, una concubina de Jacob. Y Jacob lo degradó, perdió la primogenitura por eso. ¿No? Entonces el pecado es grave. Volvemos a Corinto, al versículo 2. Dice que ese hombre debe ser expulsado. Deben echarlo de la congregación. ¿Por qué deben ser expulsados? ¿Porque es un creyente espiritual o porque es un creyente carnal? ¿Eso que le está haciendo en cuál de los dos ambientes está? ¿En qué ambiente vive ese hermano de Corinto? Hermano Pancracito. Si yo le cito Gálatas 6, 8, podemos encontrar una respuesta. En Gálatas capítulo 6, versículo 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa. ¿Lo que está haciendo es pecado o no es pecado? Cosechará de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Entonces, ¿en cuál de los dos mundos vivía el hermano Pancracito? Ahora, cuando Pablo les está diciendo todo esto, no les está recordando que lo que les dijo al principio tenía toda la razón. Ustedes son niños, inmaduros, ¿se acuerdan? Son escarnales. Y en eso estaban, el pecado lo habían normalizado. Porque la Biblia nos dice que cuando alguno ve a su hermano cometer pecado, no se lo encubra. Y no me mire así. Porque está muy de moda que si el hermano alcohol anda echándose por ahí sus bandazos en el mundo, y la hermana Taza sabe que el hermano alcohol anda por allá metido por la media luna, la luna nueva, ¿cómo es? Está por allá el barrio, está de la luna que está por allá. Y la hermana lo vio. Y resulta que la hermana dice, no, es que yo soy amiga de la mujer de él. Entonces, para llevar la fiesta en paz, mejor no digo nada. Ante Dios, son tan culpables el que se mete en el motel como la que sabe que el otro se mete en el motel y se queda callado. ¿Sí o no? Pero la moda es que como es mi amiguis, como es mi amiga, no, yo no digo nada, que lo diga otro. Además, yo le digo, pero guárdeme el secreto. Secreto, mejor no me diga nada. Yo soy una tumba con celular en altoparlante. Mejor no me diga nada. Porque las cosas las miramos de frente o no las miramos.
Porque la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. El pecado no se corrige con mentiras, sino de frente, con verdad. Amén, hermano. Entonces el apóstol le dice, entreguen ese hombre a Satanás. ¿En qué se basa el apóstol Pablo? Para que expulsen al hombre y segundo se lo entreguen a Satanás. Versículo 3 de Corinto. La cosa, por eso lo llevamos para aguas profundas. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En ningún momento lo llama hermano. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu. Mire, ya la conectividad, eso existía antes de la pandemia, ¿verdad? Estaba conectado en espíritu. No. Igual que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces deben expulsar a ese hombre y, siga leyendo. ¿Cómo se hace eso, oiga? Y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Hermano, ¿eso con qué se come? ¿Esa ensalada con qué se hace? ¿Cómo se hace? Sí, ese es el fin, eso es lo que se persigue, pero ¿cómo se hace para llegar a ese fin? Si nosotros no trabajamos con el diablo, ¿verdad? Como no tenemos contrato con él, ¿cómo que le vamos a entregar una oveja que el Señor murió por él a este tipo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, Pablo no está haciendo nada fuera de orden. Eso que acabamos de leer aquí es lo mismo que el Señor enseñó en Mateo capítulo 18, versículo 15. Vamos a mirarlo. Él está ciñéndose a la palabra. Si tiene sueño, duérmase tranquilito, pero no ronque. El don del sueño ya está activado, ¿yo? No ronque porque me distrae al hermano que está al lado. Y al hermano que está al lado sí le interesa la palabra. Mateo 18, 15. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. ¿Se da cuenta? No se lo patrocine. No sea alcahueta, no sea sinvergüenza, no sea igual que él. Pero hágalo en privado. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Seguimos. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Testigos no van a decir sí, es verdad, no, ellos van a oír, a presenciar lo que se está haciendo. Seguimos. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleve el caso ante ¿qué? ¿Y de qué estamos hablando en Corinto? De la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, ¿qué es lo que Pablo está buscando? Una decisión. Reúnanse ustedes, toda la iglesia, yo estaré en espíritu y el Señor también estará presente. ¿Verdad? Trata a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Y allá dice que ni aún entre los gentiles se menciona esa práctica. Seguimos leyendo. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Muchos agarran ese texto que para demonios te ato en el nombre. Ahí no viene hablando de demonio. Ahí viene hablando de perdón. Lo que se perdona en la tierra se perdona en el cielo. Lo que no se perdona en la tierra no se perdona en el cielo. Porque perdonad y así seréis perdonados allá. Eso es lo que está hablando de atar. Quien ata no perdona. Quien desata perdona. Porque perdonar es desatar, dejar libre. Entonces, seguimos. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan a mi Padre que esté en el cielo, se hará. Y allá había más de 2. Allá estaba el apóstol con toda la iglesia. Así que la iglesia sí tiene autoridad. Amén, hermano.
20, terminamos ahí. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre. ¿Y qué está diciendo Pablo allá? Ustedes reunidos, más mi espíritu, más el de Cristo, vamos a echar tiempo echarlo. Échenlo. Entonces, ¿qué está aplicando Pablo esto? Vean. Eso es lo que le está aplicando. ¿Y quién enseñó esto? El dueño de la iglesia. No se preocupe que yo no voy a echar a nadie de la iglesia. Que las ganas sobran a veces, pero no lo voy a hacer. Tengo mis métodos. Que en 30 años de ministerio, gracias a Dios, me han dado resultados. ¿Qué le pasa a la persona? Esta persona se echa de la iglesia, se expulsa de la iglesia. Pablo lo había hecho y nos menciona nombre. Primera Timoteo 1:18, para que vea que Pablo no estaba amagando. Primera Timoteo 1:18 y 19. Timoteo, hijo mío, te doy las instrucciones basadas en la palabra profética que se dijeron tiempos atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito. Por eso se llama pecado con conocimiento de causa. No venga a decir, ay, yo no sabía, sí sabía que te las tiras. Desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. ¿Quiénes son esos? Versículo siguiente. Himeneo y Alejandro son 2 ejemplos y yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que se arrepientan, para que aprendan a no blasfemar contra Dios. ¿Lo había hecho o no lo había hecho? Bueno, pues. Entonces el apóstol Pablo dice, tipo, échenlo. ¿Qué encerraba eso? Que si usted se lo encontraba en la calle, ni Dios le bendiga, como si no existiera. No lo podía aceptar en su casa en visita. No debía orar por esa persona, ni llamarlo, ni whatsappear, ni nada con él. Era un muerto. Ellos se sentían, porque es que antes, los que hay aquí mayores conmigo, somos de la generación pasada, cuando en la iglesia había un pecado, hermano, se sentía como si fuera un funeral. Es una cosa que dolía, que entristecía el alma, que impactaba. Pero el pecado se ha normalizado tanto que todos sabemos lo de todo y todo bien. Yo sabía, pero yo no había hecho nada. Sabía. Igual de sinvergüenza que el otro. Versículo 6, 1 Corintios 5. Qué bueno, oiga, el Señor mandó la lluvia para que no se me vaya ninguno. Uy, lástima que se me acabó el café. Fuera de mosca de aquí. Es terrible que se jacten sobre ese dicho asunto. Mire cómo están los hermanos de Corinto. En lugar de sentir dolor, tristeza, rechazo por el pecado, estaban contenticos, todo bien. Y yo no sé si el hermano recogía ofrenda o predicaba o la hermanola también, yo no sé. Hasta allá no me metí. Pero si eran miembros y asistían a culto todo, papá, el hijo y la muchacha esta, la señora esa. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Aquí quiero invitar un poquito más al fondo del pozo. Porque la moda hoy es que lo que yo hago no le interesa a nadie más. O no se meta en mi vida. Yo con mi vida hago lo que quiero. Por eso es que a veces se me enreda el cascabel y le digo, si usted quiere pecar, váyase para el mundo. ¿Sí o no? Si usted lo que busca es ron, vaya al mundo. Si busca marihuana, vaya al mundo. Aquí no vendemos ni ron ni marihuana. ¿Sí o no? Si a usted le gusta andar enamorando mujeres, vaya a enamorar allá en el mundo, que las que están acá no están interesadas en ese cuento suyo. Hablo de los que andan haciendo las cosas torcidas, ¿no? ¿Se los he dicho o no se los he dicho? Porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces los hermanos de Corinto, todo bien. Eso era moda, eso era modernidad, eso era desarrollo. ¿Cómo vamos a llamar al pecado desarrollo si el pecado detiene al ser humano? Si el pecado trae la ruina, la muerte, la destrucción. Si el pecado nos separa de Dios.
Y es tan terrible el pecado que Dios tuvo que manifestarse en carne para en su propia carne pagar el rescate de nuestros pecados. Porque no había otra salida. Entonces, hermano, el apóstol usa la figura del panadero, que un poquito de levadura alcanza para qué. Los que somos el campo, que aprendimos a hacer queso, se usa un producto llamado el cuajo. Eso se tenía un potecito allá y cuando la cantidad de leche que usted iba a cortar le echaba un poquito de cuajo. Y eso un poquito que usted le echaba, eso cortaba toda la leche. ¿Oyó? Los que tienen la mano mala y están haciendo mazamorra y le meten la mano a la mazamorra, hasta ahí llegó la mazamorra. Una sola vez que toquen eso, la echan a perder enseguida. ¿Sí o no? O están hirviendo leche y van a meter la leche y la cortaron enseguida. De la mano mala. Ahora imagínense, si eso no estamos hablando de pecado, sino de algunas cosas extrañas que yo no sé explicar. Pero eso lo he visto. Muchas veces mi mamá estaba haciendo una mazamorra y estaba así bien espesita y sabrosa. De modo que alguien metiera la mano hasta ahí llegó. Eso quedaba todo aguado. No, el pecado es peor que eso. El pecado avanza. Pero no me venga usted a decir que si es usted miembro de la iglesia y anda en pecado, no me voy a meter. ¿Por qué no me voy a meter si yo soy iglesia? Y lo que usted hace me afecta a mí. Y los afecta a ellos también. ¿O no? Solo hay otra explicación. Para que eso no nos afecte, es que usted no sea miembro de la iglesia. Solo así. Y si no es miembro de la iglesia, entonces que le vaya bien con su Satanás. Porque usted escogió andar en pecado y todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el que anda en pecado es porque es hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Se fue el amén. Saludos por allá, que se mojen, le vaya bien. Hay que entender el concepto de unidad y de cuerpo. Si por medio del bautismo somos incorporados al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo somos hechos miembros de la iglesia. Somos incorporados. Entonces es imposible que lo que le pasa al pie no le afecte al resto del cuerpo. Si está en el cuerpo, afecta al resto del cuerpo. Es imposible que si me cae un sucio en el ojo, algún otro miembro del cuerpo no se vaya a sentir afectado. Y si me caen los dos ojos, peor. Me voy de cabeza y para allá es que. Entonces, si en la forma natural evidenciamos eso, que un golpe donde sea afecta a todo el cuerpo. ¿Cuántas personas se han golpeado aquí y quedaron perdidas en el mundo? Otras se golpearon aquí y quedaron inválidas para siempre. ¿Verdad? Situaciones difíciles. Entonces, usted no me venga a decir que no me meta en la vida porque los pecadores no arrepentidos no heredan el reino de los cielos. El pecador arrepentido que deja que Jesucristo lo lave con su sangre, ese es hijo de Dios. Amén. Entonces no se puede ser cristiano viviendo una vida mundana. Porque basta que haya uno solo en pecado en la iglesia para que afecte a toda la iglesia. Para que me entienda mejor, ¿usted se acuerda las lucecitas que usted pone en Navidad? ¿Se acuerda? Las tensiones que se ponen en la ventana. Sí, las tiene ahora. Ya ahorita las saca, ¿verdad? Bueno, esas extensiones tienen una particularidad. Las viejas. Y es que la demora es que hubiera un foquito dañado. ¿Verdad? Se dañaba un poquito, el resto no alumbraba. Y había que buscar dónde era que estaba el foquito dañado. Entonces, todos los diciembre había que revisar poquito por poquito. Poquito por poquito. Un solo miembro del cuerpo de Cristo que está en pecado interrumpe la corriente del Espíritu Santo. Por eso es que en la iglesia no se derrama el Espíritu Santo, pero como la culpa es el pastor. Es que aquí nadie se convierte, la culpa es el pastor. Es que mi hijo está apartado, mi hija está apartada, la culpa es el pastor, que no visita, que no hace que... revísate. Revísate que cada uno recoge lo que siembra.
Un poquito de levadura leuda toda la masa. Llegó su hijo del colegio, usted le compró un lápiz, un lapicero, un borrador, un sacapunta, y de pronto apareció con 2 lápices y 4 lapiceros y todo bien. Ay, mi hijo, si es avispado. Celébrele. Que cuando usted esté dormido le abre la cartera y le saca la plata y ay, mi hijo, si es avispado. Y cuando usted se descuide, lo agarran en la calle robando la cartera a otro y mi hijo, si es avispado. Y cuando esté en la cárcel, entonces vamos a ver el avispado, ¿yo? Porque todo lo que es grande empieza siendo pequeñito. Entonces el Señor corrige el pecado porque Él es el dueño de la iglesia. Porque Él es la cabeza de este cuerpo y es imposible que la cabeza no se entere de lo que le está pasando al cuerpo. Entonces hay que tener claro el concepto de cuerpo de Cristo. Efesios 5:27 habla de eso. Pero tranquilo, no la busquen, vamos a continuar aquí, vamos a acelerar porque veo que el sereno está así un poco débil. Vamos al versículo 10 de 1 Corintios 5. ¿Vamos por cuál? Por el 6, vamos por el 7, sigamos con el 7. Desháganse de la vieja naturaleza. Note usted que en toda la Biblia no dice, vengan a culto para que el pastor le quite la vieja naturaleza. O hagan un ayuno y oración para que Dios les quite la vieja naturaleza. No. La Biblia lo que dice es, en cuanto a la pasada manera de vivir, eso te toca a ti. Despojado del viejo hombre. A los que son lengua larga, quítese de ustedes toda. Eso, no, Dios no dice, saca la lengua para cepillártela. No, Señor. Eso no lo hace Dios. Usted tiene que reconocer que eso está mal y renunciar a eso. Despojado de vuestra vieja manera de vivir. Quítese toda gritería. Apártese de todo pecado. Límpiese de iniquidad. Todo aquel que invoque el nombre del Señor. Entonces, desháganse de su vieja levadura. Quitando a ese perverso. Está comparando al tipo con la levadura que está dañando toda la iglesia. Quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Adelante. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije, ojo a esto, cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero como están los que siempre entienden mal, entonces él hace la aclaración siguiente. Pero no me refería a los incrédulos. No, como el pastor ahora no quiere que uno le hable a nadie. Y esa es la excusa para no evangelizar. Sinvergüenzazo. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a los ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Pero siempre está quien entiende mal. Lo que quise decir es, 2 puntos, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Oiga, ¿qué más claro quiere? Eso no es esta interpretación. ¿Y las cartas son para el mundo o son para la iglesia? Entonces, hermano, algo tiene la nea cuando se menea, ¿verdad? ¿Por qué toma el apóstol Pablo la determinación de quitarle? Bueno, ya le cité en Romano, Mateo. Vamos a Deuteronomio capítulo 17, versículo 11. Hay gente que quiere ser más justos que Dios. Pero eso no me parece que en pleno siglo XXI se haga tal cosa. Es que a Dios no lo afectan los siglos. Él es el mismo. Deuteronomio 17, 11. Después, colóquelo en la Reina Valera normal.
según la ley que te enseñé y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declare. 12. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez el tal morirá. Y quitarás el medio del mal de Israel. Cuando allá se hacía algo indebido, lo llevaban a juicio, y si el que era juzgado no aceptaba, le venía la muerte. Pues Pablo no le está deseando la muerte. Pablo está usando misericordia. Entréguenselo a Satanás para que Satanás lo levante a juguete y se divierta en el pecado, pero que el alma se la guarde. Es lo que le hicieron a Satanás. Toca su cuerpo, pero no toque su alma con Job. ¿Te acuerdas? Pablo va a haber seguido a la palabra para darle la oportunidad. Si usted me pregunta, hermano, ¿y usted qué hace hoy? Sencillo, yo dejo de orar a esa persona. Señor, te la entrego a Dios y la entrego al diablo. Yo no trabajo con ese infeliz. Se la entregó al Señor. Tú fuiste el que derramaste la sangre por él. Tú lo conoces bien. Tú eres el que bendice. Tú eres el que cierra. Así que te lo devuelvo. Lo que tú hagas está bien hecho. Pero eso sí, de hoy en adelante para mí no existe. No oro más nunca por esa persona. Le cierro. Eso lo hago yo. Y gracias a Dios que la disciplina del apóstol Pablo tuvo éxito. El método del apóstol Pablo tuvo éxito en la iglesia de Corinto. Vamos a evidenciarlo en 2 Corintios. Vamos a adelantarnos un poquito. A veces mensajes agrios, amargos de la sal son los más necesarios. 2 Corintios 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado, ¿por qué no nos regresamos al 1? No tenemos prisa, está lloviendo, así que nadie va a venir a tomarse. Usted ahora no se va, ¿verdad? Vamos hasta el 1 para entender bien el asunto. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque la primera carta los regañó y les dijo esto y aquello y todo. Les dio duro. Porque si yo os contricto, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contricté? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos a quienes me debería gozar, confiando en vosotros, todo que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Pablo estaba destrozado al ver la condición de la iglesia, y en esa condición escribió: no para que fueseis contrictados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Propósito. Pero si alguno me ha causado tristeza, el hermano Pancracio no le causó tristeza a Pablo. Claro. Y así debía sentirse la iglesia, porque así estaba el Señor también. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, porque es que el pecado afecta a toda la iglesia. Le baste a tal persona, esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Está hablando de aquel caballero Pancracio que echaron de la iglesia y le fue como perro en misa. Oye, gracias a Dios que no murió, pero se llevó una pela, pero vea de esas que gracias a Dios que reflexionó
se arrepintió de su pecado, se apartó de su pecado, volvió a la iglesia pidiendo perdón. Entonces el apóstol dice, si ustedes lo perdonan, ya yo lo he perdonado. Si ustedes lo condenan, yo lo condeno. Volvemos a Mateo, lo que ustedes atan es atado, lo que ustedes atan es desatado. Para que Satanás no acabe con él, vamos a acogerlo, vamos a perdonarlo. Ahora, amados hermanos, el arrepentimiento es una gracia otorgada por Dios que no debe perder ningún cristiano. Porque algunos se quedan congelados en el tiempo y no quieren oír nunca más un mensaje sobre el arrepentimiento. Porque ya yo me arrepentí de mis pecados. Pues yo me arrepiento todos los días, muchas veces al día. ¿Vio? Muchas veces al día, porque la Biblia dice que el que no peca de palabra, peca de pensamiento. En alguna parte fallamos. Y no quiero perder esa gracia. Porque esta gracia solamente la otorga el Señor. La única manera de que el cristiano cuando falla sea capaz de reconocer que ha pecado y se arrepienta es haciendo lo que el Señor Jesucristo mandó. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Niéguese a vivir para sí mismo y sígame. Pero cuando el cristiano se moderniza, reemplaza la cruz por un tatuaje. ¿Oyó? Reemplaza la cruz por un corte. Reemplaza la cruz por cualquier cosa que el mundo le brinde. Y dice, es que esta es mi vida. Y nadie tiene por qué meterse en esto. Es mi expresión de la personalidad. Bueno, sigue así, que vas derechito para el infierno. ¿No? Porque todavía la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, deje de estarse autocomplaciendo. Usted no vive para usted, usted vive para aquel que murió por usted. Hermanos, ¿qué me hicieron? ¿Y qué no le hicieron al que murió por ti? Hermanos, ¿qué me dijeron? ¿Y qué no dijeron de él? Entonces, cuando el cristiano pierde la cruz o reemplaza la cruz, pierde la capacidad de reconocer su pecado y arrepentirse. ¿Oyó? Y si la perdió, hermano, llórelo. Llórelo porque si no lo quebranta lo que al Señor le pasó en la cruz, ¿qué lo quebrantará? ¿Usted cree que le va a importar lo que le pasa a usted? No, si no le importa lo que le pasó a Jesucristo, que es un hecho sin igual, sin comparación. ¿Qué le va a importar lo que le pase a usted o a usted? A ninguno. Y entonces a sus pecados les añade otro pecado, que eso lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Cae en el pecado de profanación, que consiste en mirar con desprecio o tener en poco las cosas de Dios. Llámese culto, llámese servicio, llámese dones, llámese lo que es de Dios. Yo no ofrendo porque yo no voy a darle plata al pastor. Yo no diezmo porque no voy a darle plata al pastor. Yo no sirvo, no estoy en cargo porque yo no voy a dar gusto al pastor. Ah, bueno. Bueno, hermano Saúl, que le vaya bien. Dios le bendiga. Usted agarró el camino de Esaú. Usted está profanando lo sagrado. Porque usted no me está sirviendo a mí. Ni ofrenda para mí, ni diezma para mí, ni vine a culto para mí. Yo no derramé una gota de sangre por usted. ¿Qué dice Hebreos 12, 14? Seguid la paz con todos. El hermano de Saúl no tiene paz ni con su único hermano. ¿Sí o no? ¿Cuántos hermanos tenía Saúl? Uno solo y lo quería ver. Y la santidad. No se salte la paz. Sin paz, la paz es el primer peldaño para llegar al siguiente, que es la santidad. Si no hay paz en el corazón, la paz en el corazón es el resultado de recibir el perdón. ¿Oyó? De haber sido justificado, de haber sido lavado, de haber sido santificado y restaurado. Romanos 5:1 dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no hay paz en el corazón es porque hay una conciencia acusadora. Mira, ¿y cómo vas a cantar? ¿Tú no te acuerdas lo que hiciste? ¿Tú no te acuerdas lo que andas haciendo?
Pero dice allá que Alejandro y el otro no le hicieron caso a la conciencia, le doblaron el cuello y siguieron su vida. Y la Biblia dice que mayor que nuestra conciencia es Dios. Pero usted no le hace caso ni a conciencia, como dijo aquel rey, ni a hombre ni a nadie. Entonces no tiene paz. Y como no tiene paz, lo evidencia peleando con todo mundo. Hasta con la ayuda idónea la convierte en una ayuda pelionia. Todos los días pelea. Todos los días pelea. Pelea con el perro, con el gato, hasta pelea con, viendo televisión pelea. Viendo un partido, hey, pero ¿por qué le pegó así? Pelea solo. ¿Sí o no? Bueno, vamos a seguir. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Punto seguido. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Se da cuenta? Que esto es una gracia, un regalo. La gracia de Dios. Y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. No es que la piedra estorbo mía es fulana. No, no es fulana, no es fulano, eres tú mismo. Es una raíz más grande que esa del laurel que tienes en el corazón que no te deja transitar. Alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, y que era lo que había en Corinto. O profano. Ejemplo, Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, puede ser. ¿Y por qué fue desechado? Dígame, ¿por qué fue desechado Esaú? Acuérdense las sentencias divinas. El rey David le dijo a Salomón, honra a Jehová Dios. Búscalo. Si tú lo buscas, lo hallas. Si tú le dejas, él te deja. ¿Oyó? Y dijo por boca de otro más por allá, yo honro y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y profanar es despreciar a Dios y las cosas de Dios. O sea, ya sabéis que aún después deseando heredar bendición fue desechado y no hubo oportunidad para. Oiga, que ya uno quiere y no puede arrepentirse. Eso debe ser terrible y no espere a ver cómo se siente porque, hermano, mejor no le cuento. Aunque la procuró con lágrimas. Colóqueme esos dos últimos versículos en la NTV. 16. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Lo que él estaba negociando. Y aquí todos somos primogénitos. ¿Oyó? Primogénitos en Cristo. Porque somos herederos y coherederos con Cristo. Así que no negocie su derecho. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde. ¿Para qué? Quiere decir que hay un tiempo para arrepentimiento. ¿Verdad? ¿Y qué mejor tiempo que este de la gracia? Donde el Señor mandó que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Pero cuando el creyente insiste, no, yo no tengo nada que arrepentirme. Es que es mi vida y nadie tiene por qué meterse. Y lo que yo hago no tiene por qué afectar a nadie. Ya la mujer está apartada y los hijos están apartados y no tiene por qué afectar a nadie. Hombre, busque juicio, hombre. Terminamos. Hermano, cuando Dios desecha a uno, ya Dios no le otorga nada a uno. Pero si esta mañana Dios está tocando tu corazón y te dice, tienes algo que reconocer, es porque Dios te está tratando como hijo todavía. Romanos 2:4, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo?
¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que qué? Te arrepientas y abandones tu pecado. Hermano, pero qué bondad si todos los días es dolor y tristeza. Pero estás vivo. Y estás vivo y la Biblia dice, mientras si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Y finalizo con Proverbio 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. Y eso no es culpa del pastor. Eso no es culpa de la iglesia. Eso no es culpa de los ancianos. Eso no es culpa de tu mujer. Eso es culpa tuya por tus pecados. El pecado no da premio. El premio del pecado es la muerte. Y morir sin Cristo después de haberlo tenido todo, hermano, es lo peor negocio que se puede hacer. Colóquese de pie, por favor. El pecado nunca le ha hecho bien a la iglesia. A veces normalizamos el pecado desde la propia casa. Mujeres que en su vida nunca han sabido cuánto se gana su esposo. Nunca. Y si no sabe cuánto se gana su esposo, menos tiene acceso a nada de lo que su esposo trabaja. ¿Y cómo quiere bendición si ni siquiera con la mujer de su esposa, a la que dice que ama, es capaz de compartir las bendiciones de Dios? ¿Para qué Dios va a bendecir a un hombre así? Si la Biblia dice que el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. ¿Sí o no? Padres que les da igual hablar mal del que sea y se acostumbraron a hacerlo delante de sus niños y sus niños comenzaron a recibir en su corazoncito todas esas cosas y crecieron con un corazón lleno de resentimiento y dijeron, ¿y para qué voy a ir a esa iglesia si es así como dice mi papá? ¿Y para qué voy a esa iglesia si es así como dice mi mamá? Pues yo no veo ninguna diferencia entre esa iglesia y el mundo, mejor me voy al mundo. Pero entonces, según tú, la culpa es de la iglesia porque la iglesia no visita, porque el pastor no visita. No te das cuenta que tú has destruido tus hijos. Y eso se llama pecado. Y si como empezamos diciendo, toda desobediencia es pecado, ¿será que ninguno de los que hay aquí conmigo hemos desobedecido? ¿Ah? ¿Por qué no volver a la cruz unos minutos? Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, no primero vi la luz. Allí fue donde hallé limpieza. Allí encontré el perdón. Aleluya. Si alguien quiere venir a los pies del Señor, este es el momento. Sobre una cruz vivo en Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y
y siempre feliz con él seré. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz lo primero. No pierda de vista la cruz. De mi alma yo la ve. No pierda de vista al Cristo de la cruz. Aleluya. Y siempre feliz con él Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma no la vi. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. ¿Alguien quiere pasar esta mañana por la cruz? ¿Recuerda dónde recibió el perdón de sus antiguos pecados? ¿Recuerda cuánto costó ese perdón? ¿Recuerda dónde halló limpieza para su alma? Y las manchas de mi alma yo lavé. Todos fallamos. Lo que no podemos es normalizar el pecado. El pecado detiene el avance de la obra de Dios, detiene la familia, detiene el crecimiento del cristiano de manera individual, de manera familiar. Ese cristiano no es una bendición donde esté ni en el trabajo, ni en la universidad, ni en el barrio. Todo el mundo tiene mala referencia de él, pero cuando se es un cristiano de verdad, donde lo pare, habla de Jesucristo, muestra a Jesucristo en su vida. Aleluya. Usted que está a través de esta página, que se ha aguantado más de una hora ahí, ¿por qué será que tantas transmisiones que hay y oyendo tantos mensajes y tantos predicadores elocuentes, qué haces ahí en esa página todavía? ¿Por qué no miras al Calvario un momento y vuelves a aquel que ha sido bueno y maravilloso, misericordioso con nosotros? Usted que está por la radio, no le alcanzo a ver, pero el Señor sí está ahí a su lado. Tome una determinación hoy. Deje de andar justificando lo malo y arrepiéntase. Porque solo el arrepentimiento dará por terminado ese proceso y comenzará la gracia divina a serle otorgada nuevamente. Señor Jesús, en esta mañana, Rey de los cielos y de la tierra, te doy las gracias, Señor. Gracias por darme la vida, Dios mío. Sigue dándome vida, salud, valor para enseñar tu palabra. No importa que los mensajes no sean los más populares ni los más apetecidos. No me importa, Señor. Me importa, Señor, preparar a tu iglesia para que cuando tú vengas la veas hermosa. Señor, te sientas feliz de haber derramado tu sangre por nosotros. Y que este servidor sepa que no ha trabajado en vano, como dice tu palabra, el trabajo en ti no es en vano. Guarda cada uno de mis hermanos,
Ayúdanos a mantener esa sensibilidad en el corazón de arrepentirnos, de reconocer cuando hemos pecado y volvernos a ti. Que no le causemos daño a tu iglesia, porque un día tú tendrás que tomar una determinación. Y quiero finalizar mi vida siendo tuyo, Señor. Guarda a mis hermanos, ayúdalos. Al que llora allí en su casa, allí en su habitación, y que está en el trabajo y se seca las lágrimas, considerando que nadie lo está viendo, hazle saber que tú le amas, que estás ahí pendiente de sus pasos. Y si esta mañana le has hablado, es porque tu gracia sigue todavía a su disposición. Concédenos un resto de día lleno de tu presencia y danos una nueva oportunidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor Jesucristo sea con ustedes. Que Él me los bendiga, los guarde y los prospere en todo. Recuerde que le amo. Le amo en el Señor Jesús.